Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass y del ex líder de los Choneros, fue asesinado al estilo sicariato con 10 impactos de bala en el norte de Quito. Amotinamiento en la penitenciaría del Litoral deja 5 reclusos fallecidos y al menos 11 heridos. La policía logró controlar la situación en horas de la tarde. Con 7 votos a favor y 2 en contra, los jueces de la Corte Constitucional dan paso a la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Estudios de la Universidad San Francisco de Quito señalan que en la provincia de El Oro circularían 6 variantes de COVID-19. Caos y violencia durante la movilización nacional en contra de las reformas tributarias en Colombia. Una persona perdió la vida. Muy buenas noches, amigos. Es un gusto estar de vuelta con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. Siete jueces de la Corte Constitucional dieron paso a la despenalización del aborto en casos de violación en Ecuador. Grupos feministas celebran la decisión, mientras que colectivos pro vida la rechazan y aseguran que convocarán a una consulta popular. Con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto en casos de violación tras declarar que el inciso 2 del artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional. Grupos feministas celebraron la decisión de los jueces. La Corte ha tomado una decisión en el marco de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas, de las personas con capacidad de gestar, y que este es un día histórico, porque en este día en Ecuador se terminó la tortura contra las mujeres, niñas, personas con capacidad de gestar, víctimas de violación que han sido sometidas a maternidades forzadas. El día de hoy, la Corte ha dicho no más maternidad forzada. Actualmente el artículo 150 del COIP no sanciona el aborto solo si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Una mujer que sea víctima de violación puede abortar sin tener que ir a la cárcel por un periodo de 6 meses a 2 años, como establece el artículo 149 del COIP. Sabemos que en el Ecuador es el segundo país de América Latina que es el que ocupa en embarazos en adolescentes, pero también conocemos de que en nuestro país 7 niñas cada día menores de 14 años dan a luz producto de una violación. A los exteriores de la Corte también asistieron grupos pro vida, quienes rechazan totalmente el aborto. Con oraciones esperaban otros resultados. Los presentes manifestaron su desacuerdo. Recordemos el caso del Código Orgánico Integral Penal. La Asamblea no aprobó el aborto, veto total del Código de la Salud, no se aprobó el aborto, grandes manifestaciones, gran reacción de la opinión pública y ahora 9 jueces no pueden decidir por todo un país. Ante esto, colectivos pro vida anuncian acciones. Y la única forma que nos queda es levantar la voz del pueblo a través de una consulta popular en donde el pueblo vuelva a decirle sí a la vida, que se respete la Constitución y el derecho a la vida que tenemos todos los ecuatorianos, no importa la forma en que somos concebidos y no importa en este momento tampoco si es que la mujer decide o no. El hijo tiene tanto derecho a vivir como la madre. La resolución de la Corte Constitucional deberá pasar a la Asamblea Nacional para que allí se realice esta reforma al Código Orgánico Integral Penal, informó Valeria Navarro. Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass y del ex líder de los Choneros, fue asesinado al estilo sicariato con 10 impactos de bala en el norte de Quito. Tras el ataque, la camioneta en la que circulaba se estrelló contra un concesionario de vehículos. Eran alrededor de las 9 de la mañana cuando una ráfaga de disparos alarmó a quienes laboran, transitan y viven sobre la avenida República y 6 de diciembre al norte de Quito. Yo oí los disparos, 5 o 6 tiros, y realmente en ese instante pues yo me asomé y miré que realmente había un hombre ahí muerto. Según testigos, esta camioneta que transitaba por la avenida Ernesto Mena Camayo era perseguida por un automóvil desde donde se habrían proporcionado los disparos directo al conductor. Cuando se cumplió el objetivo, huyeron.
Es obvio que alguien le venía siguiendo, por eso se realizan los disparos. Se trata posiblemente de un sicariato. Conocemos de un vehículo, conocemos del numérico, estamos trabajando. Tras el ataque, la camioneta perdió pista y se impactó contra una concesionaria de vehículos. Policía Nacional y sus unidades investigativas acordonaron por más de 3 horas el sitio para levantar los indicios que contribuyan a la investigación. Fue el ministro de Gobierno Gabriel Martínez quien confirmó que la víctima fue Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, también de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, y líder de la banda conocida como Los Choneros, asesinado en Manta el pasado 18 de diciembre. Fue asesinado, fue acribillado con, creo que entiendo, son 10 tiros. Al mismo tiempo en que se produjo el asesinato, comenzaron a haber incidentes en la cárcel, en la penitenciaría del Litoral. Hay que recordar que el señor Salcedo era abogado del grupo de Los Choneros, y que obviamente muchos de estos miembros de estas bandas se encuentran justamente encarcelados en los centros de reclusión del país, y esto puede haber generado pues conmoción y puede haber generado alertas, como lo hemos observado en la penitenciaría de Guayaquil. Policía Nacional desplegó un mega operativo por aire y tierra para detectar al vehículo implicado. Se han desplegado los 3 ejes policiales más las unidades especiales y las provincias colindantes a fin de cerrar los pasos a frontera provincial. Hasta el lugar llegaron familiares de la víctima. El cuerpo fue levantado por medicina legal y trasladado hasta la morgue para los trámites de ley. En Quito informó Adriana Rojas. El abogado Harrison Salcedo se dio a conocer por defender al ex vicepresidente Jorge Glass y al ex líder de los Choneros, José Luis Zambrano, alias Rasquiña, que también fue asesinado. Además, representó legalmente al ex asambleísta Eliseo Azuero en el caso Hospital de Pedernales y a uno de los agentes metropolitanos de Quito, acusado por delincuencia organizada en el caso de la venta de insumos médicos. Que Harrison Salcedo fue uno de los abogados más conocidos del país es cierto. Saltó a la fama por ser el defensor del ex vicepresidente Jorge Glass. Lo representó en los juicios del caso Sobornos y Zingue. Además, fue el defensor de José Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la banda de Los Choneros, quien en un inicio fue sentenciado a 20 años de prisión por asesinato, condena que le fue reducida a 8 años. Y pese a ello, Salcedo logró su prelibertad en junio de 2020. No obstante, Rasquiña, meses después de salir de la cárcel, fue asesinado en un centro comercial. Fue luego de representar legalmente a Rasquiña que Salcedo pasa de ser abogado a procesado. Actualmente era investigado por el delito de asociación ilícita, pues las autoridades consideraban que se habían cometido irregularidades relacionadas con la liberación del ahora batido líder de Los Choneros. Pero Salcedo también estuvo a cargo de la defensa del ex asambleísta, hoy prófugo de la justicia, Eliseo Azuero, investigado por presuntas irregularidades en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. También fue el abogado de uno de los agentes metropolitanos de tránsito de Quito, quienes eran acusados de ser parte de delincuencia organizada en el caso de la venta de insumos médicos, por la que también son investigados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y su hijo Jacobo Bucaram Puley. El hoy fallecido Harrison Salcedo además se publicitaba a través de redes sociales de esta manera. Informó Ismenia Solórzano. 5 muertos y 2 heridos fue el saldo de un nuevo enfrentamiento en la penitenciaría del Litoral. Unidades especiales de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas intervinieron para controlar la situación. Se encontraban en visita conyugal cuando de repente escucharon disparos y tuvieron que salir corriendo. La balacera, pero empezaron los del 9. Los del 9 vieron a unos chicos del pabellón 6 que había visita, vieron del 9 trepados en los techos. Y ahí avanzaron a avisar. Ellos se estaban metiendo al 6. ¿Comenzaron a disparar? Sí. Estaba normal, todo estaba normal. Iban a entrar ya a la visita de la tarde y comenzó los disparos a escucharse acá afuera y los policías salieron a decir que ya no hay visita. Era un nuevo enfrentamiento que se registraba entre los internos de la penitenciaría del Litoral en la vía Daule de Guayaquil, quienes permanecen aislados en los pabellones 6, 7, 8 y 9. Porque iban a hacer allá adentro, el pabellón 6, el 9 y el 8. ¿Algunas detonaciones? Sí, bastante hay. Tenía que tomar unas versiones a unos clientes y lamentablemente se comenzó a escuchar disparos, balas, escándalos, gritos. Todas las visitas, al igual que trabajadores de la cadena alimenticia, guías penitenciarios y personal del Ministerio de Salud Pública fueron evacuados. Como resultado del amotinamiento, 5 muertos y 12 heridos. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, aseguró que esto se registró luego del ataque suscitado en Quito
que acabó con la vida del abogado Harrison Salcedo, defensor del abatido líder de la banda de los choneros, Jorge Luis Zambrano. El señor Salcedo era abogado del grupo de los choneros y que obviamente muchos de estos miembros de estas bandas se encuentran justamente encarcelados en los centros de reclusión del país y esto puede haber generado pues conmoción. La policía realizó una requisa en el interior de la cárcel. Aquí se encontraron 300 indicios balísticos, además se decomisaron revólveres y cuchillos. Ahora, ¿tendría alguna relación con el asesinato del abogado Harrison Salcedo? Hasta el momento se descarta como tal que tenga una relación con el evento de Quito. No hay tal, pero obviamente entra dentro de un proceso de investigación porque hay que ser más precisos en estos temas. Pero podría adelantar a decir que hasta el momento se presume que no tiene relación con lo de Quito. El operativo se dio también por aire, donde 2 helicópteros policiales sobrevolaron la zona. En los exteriores, parientes de varios reclusos esperaban conocer sobre el estado de salud de sus familiares. Mi hermano está preso allá adentro, queremos saber qué es lo que le pasa. Si está vivo, está muerto. Pasadas las 13 horas, la situación se calmó. En tanto, la Fiscalía inició de oficio una investigación por este nuevo amotinamiento, informó Carlos Julio Gurumendi. Según estudios realizados por el laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito, la provincia del Oro tendría 6 variantes de la COVID-19, entre ellas la de China, Panamá, Europa, Inglaterra, Nueva York y la variante C37, que aún no está determinada su procedencia. Veamos. Nosotros estamos con el índice de ocupación de camas al tope, estamos al 140%. Son las palabras de Luis Loján, director del Hospital del Instituto de Seguridad Social de la ciudad de Machala, quien indica que la casa hospitalaria no da para más, y es que en la capital de los orenses las cifras de pacientes infectados han subido en un 100%. Por ejemplo, en los meses de pandemia, en plena pandemia, nosotros habíamos visto 1.800, 1.900 pacientes por mes. Ahora estamos en 2.000, 3.000 pacientes, 2.800 pacientes. Hemos duplicado. Los casos en aumento se deben a 6 nuevas variantes que existen en la provincia de El Oro, según pruebas enviadas de pacientes del hospital y que fueron detectadas en el laboratorio de la Universidad San Francisco de Quito. Nosotros ya tenemos el reporte de las variantes que están circulando, en la cual ellos nos reportan 6 variantes, de las cuales tenemos la China, la variante de Panamá, la variante de Europa, la variante de Inglaterra, la variante de Nueva York y una que no está confirmada, que es la C.37. Es una variante que todavía no está determinado, pero es la que está circulando en nuestro medio. Para paliar la situación, el funcionario mencionó que se están llevando a cabo planes de contingencia, como ubicar más camas para pacientes que presentan la sintomatología. Aparte de eso, se han implementado carpas en los patios para examinar síntomas leves. Hemos llegado hasta 102 camas que tenemos en la actualidad y bueno, y como yo le decía, así pongamos 10.000 camas, o sea, si no tenemos la conciencia ciudadana de protegernos para evitar el contagio, no hay sistema de salud que aguante. La situación crítica por la que atraviesan los nosocomios de la provincia ha conllevado a que durante el estado de excepción y el toque de queda, las autoridades pongan mano dura en los operativos de control a establecimientos y personas que infringen las disposiciones del COE nacional, informó Richard Ceballos. Se incrementa la velocidad de contagios de COVID-19 en Quito. Una de las parroquias que registra mayor índice de casos positivos es Iñaquito. Seguidos se encuentran Chillogallo y Cotocollao. El pasado domingo 25 de abril, Quito registró el pico más alto de contagios de COVID-19. 2.446 nuevos casos se reportaron tan solo en ese día. La velocidad de contagio y las tasas de positividad incrementaron en la capital. La zona más afectada es la parroquia de Iñaquito. Primero, una movilidad muy amplia, o sea, por aquí circula todo el mundo, una gran cantidad de población que vive en este sector y aparte es una gran actividad comercial. Estas 3 cosas juntas hacen que Iñaquito sea especialmente susceptible a contagiarse. Iñaquito es el epicentro de la urbe. Hay al menos 5 centros comerciales, bancos e instituciones públicas en donde se realizan trámites. Ya sabemos que hoteles, bares, restaurantes
cines, pues son centros de contagio masivo, ¿no? La dinámica social cambia en Chillogallo y Conocoto, zonas en donde también se registra un alto índice de contagios. Tanto Puerto Collao como Chillogallo son las nuevas centralidades de Quito, es decir, son lugares donde existe un gran comercio, sobre todo comercio informal, y además es el lugar de llegada y partida hacia el centro de la ciudad o hacia más el norte o más el sur. Tanto en Chillogallo como en Conocoto existe bastante comercio informal. En estos sectores se reportan hasta el momento de 14 a 19.000 casos positivos de coronavirus. Por la falta de distanciamiento, por el hacinamiento, por la densidad poblacional, estos factores de pobreza, la gente sale, no tiene medidas de protección adecuadas, no hay dinero, no ha habido apoyo del Estado para equipos de protección, mascarilla, gel. Entonces es otra dinámica, son otros determinantes sociales que provocan el contagio. Se recomienda a la ciudadanía no bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad, informó Valeria Navarro. Las funerarias han triplicado sus labores por el incremento de muertes por COVID-19. La provincia de Pichincha es la más afectada, en la que en un solo día se contabilizaron 103 fallecidos por el virus. Este sector se muestra preocupado ante un posible colapso. La pandemia nos enfrenta con la muerte y el dolor, y por la situación actual sanitaria del país se ha elevado la mortalidad y la provincia de Pichincha es la más afectada. El pico más alto se registró el pasado jueves 22 de abril. Solo en este día 103 personas fallecieron a causa del virus. Es un número alarmante. Nuestra capacidad pues ya se va viendo un poco más comprometida. Tuvimos nosotros, en nuestro caso particular, tuvimos el 100% de nuestros procesos de cremación copado. Las alertas a las funerarias llegan a cada hora y han tenido que activar sus planes de contingencia. De los reportes de víctimas mortales, cerca del 80% son por COVID intrahospitalarios y un porcentaje menor por otras patologías. Si la tendencia continúa, podría haber un colapso en este sector. Y nos alarma mucho que podamos desbordar nuestro nivel de respuesta y tengamos pues ya un tema un poco más complicado. Y es que las funerarias han triplicado sus labores. En Quito, entre 20 y 30 cadáveres diarios son cremados, cifra solo del mes de abril. Temen un repunte para los próximos días. Entonces la mortalidad ha crecido exponencialmente, probablemente más del 100% de la tasa normal, con varios retiros de toda la ciudad, sean domicilios, en estos hospitales, ancianatos. Realmente es un pico importante. Esta funeraria, ubicada al norte de Quito, tiene la capacidad de hasta 25 cremaciones por día. Los aforos para velatorios han disminuido y se mantienen los protocolos. Dentro de la parte del tratamiento de cuerpos COVID. Si es la cremación, es la más recomendable, es aquella que va directo desde donde se retira y hacia el horno para luego memorializar por medio de un evento muy íntimo por pandemia. Según el último registro del COE provincial, Pichincha acumula 2.758 muertes por el virus y en el país 13.356 son las personas fallecidas confirmadas con prueba PCR desde que inició la pandemia. Informó Priscila Cadena. La jornada de vacunación contra el COVID-19 sigue en marcha en varias ciudades del país. Desde este miércoles, adultos desde los 85 años de edad en adelante pudieron acercarse a los puntos de inoculación sin cita previa. En Quito se aplicó la dosis en alrededor de 1.000 profesionales odontólogos. Corregidos los problemas, las largas filas que se evidenciaron en días pasados ahora fueron más rápidas y ágiles. Las molestias de algunos de los ciudadanos que tuvieron que pasar horas de horas para lograr vacunarse cambiaron en felicitaciones y agradecimiento por el buen trato que esta vez los adultos mayores vivieron. Gracias a Dios, que Diosito les bendiga a todos los doctores, el personal que me atendieron, muy amables. No ha habido problemas de ninguna naturaleza, porque inclusive yo no tenía turno. Sí, muy contenta y espero que todo nuestro país sea inmunizado. El ministro de Salud, Camilo Salinas, hizo un llamado a la ciudadanía para evitar inconvenientes en las jornadas de inmunización, ya que, como explicó, muchos de los ciudadanos acuden a los centros de vacunación desde tempranas horas en la mañana, sin importar la hora de su cita. Cada punto de vacunación se apertura 8 de la mañana. Los que tienen agendamiento, los que están agendados, no acudan temprano. Y los que van de libre demanda, a partir de 85 años, acudan a partir de las 3 de la tarde.
En esta jornada en la capital también se efectuó la inoculación de los odontólogos en libre ejercicio. Estos destacaron la importancia de formar parte del plan de vacunación, ya que su trabajo los mantiene en constante exposición al virus. Nuestro trabajo involucra acercamiento al paciente sin distanciamiento. El que se nos haya tomado en cuenta en el plan de vacunación es un logro muy grande para este grupo. Según cifras del Ministerio de Salud Pública, hasta el pasado 27 de abril, son más de 816,000 vacunas colocadas en todo el país entre primera y segunda dosis. Y se espera que hasta esta semana se complete el 1.000.000 de inoculaciones. Informó Mauricio Sánchez. Una prueba de anticuerpos sería capaz de detectar la eficacia de las vacunas contra el COVID-19. Las personas inmunizadas con la segunda dosis pueden realizarse el test después de 3 semanas. Prueba anti-espiga o anti-spike es como se conoce al examen de testeo que muestra si una persona que se colocó la vacuna del COVID-19 desarrolló anticuerpos contra la enfermedad. Que la eficacia de la vacuna se mide a través de la respuesta que se tiene luego de la vacunación de generar estos anticuerpos de protección. Las vacunas tienen eficacias declaradas habitualmente por sobre el 85-90%, lo que quiere decir que 9 de cada 10 sujetos desarrollan una efectiva respuesta inmunológica de producción de anticuerpos. El proceso debe realizarse de 3 a 4 semanas luego de la inmunización completa, es decir, cuando ya se recibieron las 2 dosis. Caso no haya sido un buen respondedor, el médico tendrá que decidir si espera un tiempo adicional para ver si desarrolla anticuerpos o si toma alguna estrategia, porque siempre existe un porcentaje de personas que no responden a la vacunación. La medición de anticuerpos presente en personas postvacunadas ayudaría a un mayor control epidemiológico y seguimiento clínico, aunque se recalca que si bien la vacuna disminuye infecciones severas del COVID, no evita su contagio. No impiden el ingreso del virus, no impiden la infección, de tal manera que pese a estar usted vacunado, tiene la posibilidad de enfermar asintomático o con síntomas muy leves y también tiene una probabilidad, aunque más baja, de transmitir la enfermedad. Varios laboratorios en el país ofertan dicha prueba que ronda entre los $20 a $30 y los resultados se conocen en 48 horas, informó Caterine Aguirre. Hay preocupación en diferentes sectores de la economía por los confinamientos de fines de semana. La Cámara de Comercio de Quito estima que las pérdidas serían de alrededor de 1.200 a 1.500 millones de dólares. John trabaja en un local de comidas en el sur de Quito y considera que el confinamiento del fin de semana los ha afectado. Hemos tenido que despedir a las personas temporales que trabajaban los fines de semana, dos meseras. Y cuando le preguntamos sobre las pérdidas que estima, esa fue su respuesta. Ya les digo, un 90% de lo que se vendía. O sea, es total. Desde la Cámara de Industrias muestran su preocupación. Pablo Zambrano habla de los perjuicios económicos solo de este fin de semana pasado. Los fines de semana nosotros calculamos que se pierden alrededor de 200 millones de dólares. Eso en cuanto al sector formal de la economía en las 16 de las 24 provincias, porque del sector informal las pérdidas no se pueden cuantificar. Las pérdidas en ventas durante todo este periodo de pandemia que hemos soportado superan los 30,000 millones de dólares. Carlos Loaiza, de la Cámara de Comercio de Quito, explica que según las proyecciones durante los fines de semana de abril y mayo del estado de excepción, las pérdidas económicas son sumamente altas. Llevarían a tener una afectación en el sector comercial y en el sector empresarial entre 1.200 a 1.500 millones de dólares. Mayo, por ejemplo, iba a ser de temporada alta en ventas por el Día de la Madre y se tenía un estimado de crecimiento del 35%, pero esa tasa será menor, pues habrá sectores que trabajarán a pérdida. Importaciones de electrodomésticos, por ejemplo, para darle un ejemplo lo que tiene que ver con cadenas de comercio. Mencioné también el tema de restaurantes, el tema de hotelería. Eso va a ser muy difícil porque la temporada es una sola y efectivamente no va a poder repetirse ese feriado. Dicen que esperan de manera urgente un plan de vacunación para así evitar nuevos confinamientos y más pérdidas económicas. Informó Marilyn Jaramillo. Más adelante, Comisión de Fiscalización recomendó el juicio político contra el exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. Los detalles en breves minutos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esta es la emisión estelar del Comercio TV. 486 kilos de cocaína fueron decomisados en una bodega en el sur de Guayaquil. Según la Policía Antinarcóticos, se presume que el cargamento iba a ser enviado al exterior a través del puerto marítimo. La información se filtró antes del embarque de todo este cargamento de clorhidrato de cocaína. Estaba en una bodega ubicada en la ciudadela La Floresta, sur de Guayaquil. Se logró la detención de un ciudadano ecuatoriano, igual a aprehensión de 442 paquetes, los cuales al hacer la prueba preliminar dio a clorhidrato de cocaína, dando un peso total de 486 kilos. La Policía Antinarcóticos presume que todo esto ya tenía un destino. Estas drogas, de acuerdo a los logotipos que se pudo encontrar y de acuerdo a la forma del paquete, se presume que iban a ser trasladadas hacia el exterior. Aparte de eso, se encontraron también evidencias como dinero y también equipos tecnológicos. No es el primer caso de una carga que pretendía contaminar algún contenedor para sacarlo por el puerto a través de la técnica del gancho ciego. Continuaremos trabajando con las nuevas estrategias planteadas acá en la ciudad de Guayaquil. Eso es la desarticulación de grupos delictivos que se dedican al narcotráfico, la ubicación de bodegas y también la conexión que tienen con el asunto de las muertes violentas acá en la ciudad de Guayaquil. Mercadería ilícita similar en el puerto de origen tiene un costo de $6.000 y más de 40.000 en Europa. De enero hasta la fecha se han decomisado 13 toneladas, solo en Guayaquil, informó Jorge Escobar. 2 incendios se registraron en distintos cantones de la provincia de Manabí. 6 viviendas y 2 locales de comida fueron consumidos por el fuego. Los ciudadanos lograron captar las impresionantes imágenes con sus celulares. Hay algunas casas quemándose aquí en la laguna ahorita. En redes sociales circularon videos de un incendio donde 6 casas fueron consumidas por el fuego. La tragedia ocurrió en el sector La Laguna del cantón El Carmen, provincia de Manabí. Según los primeros reportes, existen unos 35 damnificados entre niños y adultos mayores, quienes perdieron todos sus bienes materiales en el siniestro, mismo que fue considerado de gran proporción. Se nos quemó todo, lo poco que teníamos, nuestra cama, ropa, una televisión, nevera, cosas pequeñas. Se van a hacer unos lotes de 10 por 15 para cada familia de La Laguna. Ojo, cada familia, los que están ahí viviendo. Sé que hay muchos que son arrendatarios, para ellos va a ser. No los que supuestamente dicen que son dueños, va a ser para aquellas personas quienes están ahí, a ellos se les van a apoyar, a los que han perdido todo, como esta noche, también ellos van a ser los primeros. No se sabe si hay gente. Las personas alcanzaron a salir de las viviendas antes de las explosiones de los cilindros de gas. Horas más tarde, otro incendio que consumió al menos 2 locales de comida se registró en la ciudadela Los Tamarindos de la capital manabita, Portoviejo. Aparentemente un cortocircuito y se realiza una explosión en el lugar. Creo que esta es la tercera o segunda vez, si no me equivoco. Pero no es la primera vez que ocurre un incendio aquí en la primera etapa donde hay un parque y donde están provisionalmente unos puestos de comida y unas parrilladas. Una vez que llegó la policía junto a agentes de tránsito, cerraron las calles y retiraron a las personas que estaban aglomeradas. Se espera para las próximas horas una evaluación de los daños producto de los 2 incendios, informó Celeste Dueñas. El cuerpo sin vida y con signos de violencia de un taxista que estaba desaparecido en Guayaquil fue hallado en el conocido Canal de la Muerte. Se presume que el hombre fue ejecutado tras ser víctima de secuestro extorsivo. Juan Martín Villamar, de 62 años, fue visto por última vez el 20 de abril en el sector de La Ladrillera, noroeste de Guayaquil. El hombre trabajaba como taxista informal y realizaba carreras. Aparentemente recogió a pasajeros que resultaron ser delincuentes. En medio de los matorrales se encontraba un cuerpo, posición cúbito ventral,
semidesnudo. Identificaron que esta persona tenía un trauma cráneoencefálico por contusiones. Es verdad, lo encontramos, pero lamentablemente lo encontramos sin vida. Yo quisiera saber qué pasó, o sea, qué pasó más allá. Entiendo que hay cámaras, entiendo que tiene que haber testigos. El cuerpo fue encontrado una semana después, a un costado del conocido Canal de la Muerte, sector desolado de Monte Sinaí. En el sitio, durante el 2020, abandonaron 3 cadáveres más en similares circunstancias. Lamentablemente es un sector que no tiene luminarias, que es bastante rural. Llama la atención que un día después de la desaparición, los delincuentes se comunicaron para solicitar dinero a cambio del carro, mas no dieron información del conductor. Me pidieron $2.000, yo les ofrecí más dinero, pero que me lo devuelvan junto con mi papá. Y no, me dijeron que no lo tenían a él, que no sabían nada. La policía cuenta con una persona sospechosa en este caso, que ya está siendo investigada, pero no detenida, informó Jorge Salazar. Más adelante, Corte Provincial de Pichincha aún no se pronuncia sobre el pedido de prisión preventiva contra el alcalde de Quito, Jorge Yunda, por presunto peculado. Al volver, un informe aquí en TVC. Por unanimidad, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe de sustanciación y recomendación del juicio político en contra del exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos. En total, 9 fueron las causales que buscan censurar al exfuncionario. Los 11 legisladores integrantes de la Comisión de Fiscalización dieron su voto favorable para que el informe del enjuiciamiento político al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, pase a ser analizado por el Pleno de la Asamblea Nacional. Un informe aprobado por unanimidad, recomendando el enjuiciamiento político y la censura en contra del señor exministro de Salud. Según los legisladores, ahora la decisión de censura al exfuncionario estará en la cancha del Pleno del Legislativo. Se resuelva en base a dicho informe la censura del exministro de conformidad a las causales muy bien argumentadas en dicho informe. La comisión consideró que Ceballos incumplió en sus funciones durante el tiempo que permaneció en la cartera del ramo. Entre las causales por acciones y omisiones se presentan la insuficiente adquisición de vacunas contra el COVID-19, alteración del plan de vacunación, emisión irregular de carnés de discapacidad y desvinculación del personal de salud durante la emergencia sanitaria. Ahora nos toca notificar de inmediato con el informe a Presidencia de la Asamblea Nacional. Lo haremos el día de mañana jueves para que el señor presidente, en el cumplimiento de la ley, en los 2 días siguientes ponga en conocimiento de los 137 asambleístas dicho informe. Uno de los proponentes del juicio político, el legislador Ángel Sinmaleza, manifestó que espera que en el Pleno no le tiemble la mano a ningún asambleísta para sancionar a Ceballos, que lo considera un mal exfuncionario al no haber administrado correctamente el sistema de salud pública del país. Informó Javier Rosero. En la Corte Provincial de Justicia de Pichincha todavía no se toma una decisión en relación al pedido de prisión preventiva en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda. El veredicto se podría dar una vez que culmine la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio por el presunto delito de peculado. La incertidumbre de saber si se dicta orden de prisión preventiva en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, podría durar unos cuantos días más, una vez que al cumplirse el tercer día de la audiencia de evaluación y preparatoria a juicio, de los 14 procesados, solo 5 defensas técnicas han podido hacer uso de la palabra, con la réplica al dictamen acusatorio de la Fiscalía. Luego de eso, el presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, Vladimir Jaya, deberá pronunciarse sobre la posibilidad de emitir un sobreseimiento o auto de llamamiento a juicio en contra de una o varias personas. Nicolás Salas, abogado de Jimena Barca, secretaria de Salud de la municipalidad, detalla otras alternativas que se podrían dar. La segunda posibilidad es que el juez también considera que debemos pasar a la etapa de juicio, pueda excluir algunos de los elementos probatorios que la Fiscalía ha obtenido de manera ilegal e inconstitucional en su investigación. Y tercero, deberá decidir sobre las medidas cautelares. Al respecto, el alcalde de Quito solicitó que se dicte la medida de prisión preventiva y el juez en su decisión tendrá que decidir efectivamente si dispone o no esta medida. María del Mar Gallegos, defensa técnica de Linda Guamán, coordinadora técnica, lamenta que se haya mediatizado el caso, lo que habría obligado a la Fiscalía a actuar de forma apresurada.
y estigmatizar las pruebas adquiridas por el municipio capitalino como chimbas. Tanto las pruebas LAMP, que son las que están en discusión, que se consideran que son las pruebas chimbas, como las PCR, tienen esta enzima de la polimerasa. Lo que hacen es, tienen tecnología distinta, pero las dos son pruebas PCR, porque le cuento a Héctor que esta prueba LAMP saca un resultado a los 40 minutos, mientras que la PCR saca un resultado en 5 horas. Es la tesis con que la mayoría de abogados se está defendiendo para decirle a la Fiscalía y al juez Jaya que aquí no existe peculado en el contrato por $4.2 millones destinado a la compra de 100,000 pruebas para detectar COVID-19. En este tema, la Fiscalía quiere llevarlo al ámbito penal, aquello que pertenece a otra esfera del derecho, aquello que pertenece al derecho administrativo, eventualmente al derecho civil, que es un supuesto incumplimiento de contrato. Habrá que esperar para ver si en realidad esos argumentos echan abajo la acusación de la Fiscalía o tendrán que prepararse para la audiencia de juzgamiento, informó Héctor Romero. En Guayaquil, el presidente electo Guillermo Lasso se comprometió a trabajar conjuntamente con los municipios para establecer las prioridades en materia de vacunación, dotación de agua potable y seguridad ciudadana. Lo que el pueblo ecuatoriano hizo sentir en las urnas. Aún no se posesiona, pero parte de la transición también fue el encuentro con la Asociación de Municipalidades del Ecuador. El presidente electo sabe que un país bajo semejantes circunstancias no se gobierna solo desde Carondelet. Estamos ante una tarea patriótica que requiere un compromiso compartido por todos quienes servimos desde la función pública. Y que tendrán en él más que un presidente, el aliado. Entonces habló de prioridades. Sin vacunación no hay plan económico que valga. Por eso contamos con ustedes para enfrentar con éxito el primer reto que tendremos como gobierno nacional, la vacunación de 9 millones de ecuatorianos en los primeros 100 días de gobierno. Exhortó además a los 221 alcaldes para que doten de agua potable a los sectores periféricos pendientes. Y van a contar con todo el apoyo de mi gobierno, a través del BEDE, a través del Ministerio de Finanzas, para priorizar esta obra. La seguridad ciudadana no está al margen de la agenda del mandatario entrante. Incluso ratifico ante ustedes y a través de ustedes al Ecuador que el 24 de mayo próximo a las 9 de la noche a más tardar convocaré al Consejo de Seguridad Nacional. El titular de la AME, por su parte, comprometió su apoyo y comprensión, sobre todo por la deuda que mantiene el gobierno saliente por $1.246 millones y que entienden es parte del nuevo desafío. Necesitamos tener esa conectividad, ese diálogo fluido y transparente para que podamos sacar adelante nuestro país. Informó Jorge Escobar. Este miércoles los capitalinos recibieron de manera gratuita la Yapa. Se trata de un adicional del diario Últimas Noticias que busca llegar a los usuarios con información veraz de los acontecimientos más importantes de la jornada. Grupo El Comercio, tras un trabajo exhaustivo y minucioso, este miércoles puso en circulación solo en la ciudad capital un adicional de Últimas Noticias denominado La Yapa. Es un producto que brinda información adicional en la tarde, en el regreso a casa de los quiteños. Producto que tiene lo último, lo que ocurrió hoy. Así es, y como las yapas son gratuitas, esta yapa también lo es. Un amplio contingente logístico se desplegó en toda la Carita de Dios para que este producto llegue a los capitalinos. Con más de 25 puestos, más de 31 personas para entregar estos 20,000 ejemplares. La idea es entregar contenido nuevo, fresco de lo que ocurre en el día para los lectores. Hay entretenimiento, hay la noticia fresca importante, la noticia que se dio hoy mismo, ya está en conocimiento de los ciudadanos. Hay ocio, hay diversión. Están las huecas, está Quito en sí mismo demostrado en este producto. Aquí, por ejemplo, pudimos observar la buena aceptación que tuvo la yapa.
ya sabe lo que sucedió, porque hay muchas veces que muchas personas no utilizan el celular por sus trabajos y pueden enterarse en la tarde de la situación que está ocurriendo hoy día. Sí, yo la pedí. Me parece muy interesante porque le informa de lo que usted necesita saber. Ciudadanos explican que a través de este ejemplar se fomenta la lectura. Exactamente, que ahora los jóvenes están perdiendo la lectura, los niños, entonces está muy bien para que incentive y está muy llamativo. Mientras estuvimos en este punto de distribución, observamos que los ciudadanos se tomaron su tiempo para informarse de los últimos acontecimientos de la jornada. La yapa volverá a entregarse también de manera gratuita el próximo mes. Informó Marilyn Jaramillo.